Eh, corresponde una enseñanza bien linda en esta tarde, hermanos. Siempre digo lo mismo, ¿no? Hoy está tremendo. Y es que cada vez que hay una búsqueda en la palabra del Señor, siempre vas a encontrar profundidad. Y cuando empiezas a mirar el contexto y a ver, hermanos, sustraer el rema de Dios de la palabra, hermanos, Dios habla, Dios sigue hablando, la Biblia sigue siendo la palabra de Dios, hermanos. Y si es la palabra de Dios, es la mente de Dios. Si es la mente de Dios, es el conocimiento, la profundidad, la grandeza de Dios, hermanos, que a veces como seres humanos nos es muy difícil entender, discernir, comprender. Pero a veces Dios nos permite un poco de su conocimiento y de su sabiduría a nuestra finita inteligencia, hermanos, tan limitada que tenemos. Dios es bueno. Amén, amados. De eso vamos a hablar poquito hoy, hermano, de lo maravilloso de Dios. El capítulo 14, versículo 8 al 11. Dice la palabra: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado, ¿de dónde, hermanos? De los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Ahora, déjeme miro el texto cuidadosamente aquí. Dice, había un hombre en Listra que estaba sentado. Luego dice, imposibilitado de los pies. Luego dice, cojo de nacimiento. Luego dice, jamás había andado. Como que la palabra de Dios está recalcando, está asegurándose de que la persona que va a recibir este milagro sí estaba completamente lisiado, sí era una persona cojo de nacimiento. Amados, cuando hablamos de milagros, casi siempre puede haber, y es algo que tal vez a mí me incomoda y me molesta un poco, que los milagros pocas veces los testificamos de una manera visible, aceptable. Casi siempre en las cruzadas y en los movimientos de estos personajes predicadores que sanan, nunca hay un testimonio consecuente. Un médico que pueda decir, miren, aquí están las pruebas de lo que sucedió, de lo que pasó. Yo creo que siempre ha existido eso, hermanos. El hecho de que a la persona se le motiva a que en ese momento se sienta bien. Y casi siempre este tipo de personajes se concentran en dolores de cabeza, dolores de espalda, la famosa de un brazo más largo que otro, un pie más largo que otro, y luego lo enderezan. ¡Wow! Y así muy común, ¿no? Muy popular esto. Pero cuando hablamos de un inválido, de un ciego, o como el domingo escuchamos a nuestra hermana Jacqueline, un cáncer. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Por eso nos gozamos tanto el domingo, porque no fuimos nosotros los que declaramos la sanidad de la hermana, sino el médico. El médico. Que el médico sorprendentemente haya dicho, ya no tiene nada. Nos vemos en 5 años para una revisión. O sea, que el médico lo declare. Entonces, tal vez por el ansia, ¿no? Y la necesidad de querer ver milagros, pues a veces movemos ese tipo de
de aguas chocolatosas, llamo yo, porque no hay claridad en ello. El problema es, hermano, que perdemos credibilidad ante el mundo. Que el mundo, pues ellos sí examinan, ellos sí determinan, ellos sí buscan que si decimos que es un milagro, pues quieren verlo. Y luego nosotros contestamos, no, es que es por fe. Por fe tenía chueca la espalda y por fe ya está sanada. O sea que las dos cosas fueron por fe, la enfermedad y la sanidad. ¿Me están entendiendo? Entonces, me voy despacito porque quiero que entienda esto, hermanos. Había cierto hombre en Listra, dice la palabra. Estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. ¿Qué está haciendo la Biblia? Está diciendo, miren, así en esta condición estaba. Tal vez hubiera sido como el capítulo 3 de los Hechos, ya lo habíamos estudiado, ¿no? Pedro y Juan, ¿se recuerdan de ellos? Que iban al templo y estaba aquel hombre pidiendo limosna y estaba esperando a recibir algo y le dijo, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo eso te doy en el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. Y pegó un salto y se metió al templo brincando. Sí me están siguiendo más. Entonces, versículo 9. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Él saltó y anduvo. Ahora, la pregunta es, hermanos, el argumento de mucha gente es que los milagros fueron para el comienzo de la iglesia. Lo mismo que el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, algunos dones del Espíritu ya no son, o por lo menos es el argumento, ya no son para el día de hoy. Murieron en el camino, se acabaron. Pero me parece un poco egoísta pensar que aquellas cosas sobrenaturales eran únicamente para la iglesia primitiva. Cuando hoy estamos en una apremiante necesidad, no estoy menospreciando la necesidad de aquel tiempo, era el comienzo de la iglesia. Tuvieron persecución, tuvo dificultad, tuvieron manifestación de Dios. Pero ¿será que nomás era para empezar y luego ya dejarlo todo en la marcha? Cuando yo leo la Biblia, yo encuentro que los milagros y los llamamientos siguen vigentes todavía. No descansaron sobre los 12 apóstoles, porque ese es el argumento, sino que hubo más apóstoles, como Bernabé, como Pablo, Felipe, muchos otros que fueron usados poderosamente. Felipe tenía 4 hijas que profetizaban, pero los profetas eran del Antiguo Testamento, no del Nuevo. Pero de alguna manera, para excusar nuestra falta de convicción y de fe, metemos en nuestra mente que todo lo milagroso tiene que ser para el comienzo de la iglesia y no para este tiempo. Cuando la necesidad de hoy es apremiante. El problema es tal vez, hermanos, que se levantó una ala de la iglesia cristiana aferrada a unos milagros sin entender la razón de los milagros y el porqué de los milagros. Y se levantó otra ala de la iglesia cristiana diciendo, no, es que esos milagros ya no son necesarios. Bueno, ni el uno ni el otro. Déjenles explico por qué. Porque los primeros se concentraron tanto en los milagros, hermanos, que perdieron la razón y el propósito de los milagros. Porque al último, el poder del Espíritu Santo no era para sanar, sino para salvar a las almas. ¿Me están comprendiendo, hermanos? Entonces, el Señor Jesús fue muy claro que dijo,
estas señales seguirán a los que creen. Señales que siguen a los que tienen fe. A los que tienen fe. Ahora, ¿quiénes son los que tienen fe? Los discípulos de Cristo. ¿Qué hace un discípulo? Predica a Cristo. ¿Cuál era el deseo de la iglesia de ese tiempo? No era hacer milagros, era ganar las almas para Cristo. Porque ya leímos que en cada ciudad que llegaban, buscaban primero la sinagoga. En cambio aquí, en Iconio fue una sinagoga. En Listra parece que fue un lugar público porque no nos da señal de dónde estaban. Pero ¿cuál era el mensaje del evangelio? Cristo es el Salvador. Recíbanlo como su único y suficiente Salvador. Él vino a salvar la humanidad. Y entonces, mientras predicaban a Cristo, ¿qué sucedían? Los milagros. Respaldando el mensaje. Pero ahora hacemos o queremos los milagros sin el propósito principal. Porque si hablamos de una cruzada de milagros, la gente tiene esa ansia, quiere ver lo sobrenatural. Y no importa quién sea el que se presente, alguien que hace sortilegio, alguien que hace magia, o algún cristiano que predica milagros. Es llamativo, la gente llega, porque la gente quiere ver algo sobrenatural. Entonces eso no garantiza que va a haber salvación de las almas. El milagro es la garantía de que lo que se está predicando viene de Dios. Entonces ellos nunca buscaron hacer los milagros. Los milagros los seguían a ellos. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto, hermano? Porque es necesario que nosotros entendamos que sí, los milagros acompañan el evangelio. Y que sí vamos a escuchar milagros y vamos a ver milagros, hermanos. Y que los milagros sí son para hoy. Y que usted y yo los vamos a creer y vamos a ser expectantes de que Dios va a hacer cosas extraordinarias y sobrenaturales, hermanos. Hay que creerlo. Ahora, hay gente que batalla para creer. Pero pregúntele a aquel que lo ha recibido, aquel que lo ha experimentado, aquel que lo necesitaba, aquel que estaba metido en la locura y fue liberado. Dios, le voy a pedir a la hermana Jacqueline que me disculpe, la voy a volver a mencionar. O pregúntele a ella si Dios es milagroso. Solamente el que lo recibió y el que creyó. Ahora, existe también personas, y las hemos visto, que han recibido el milagro, como los leprosos. ¿Se recuerdan los leprosos? Fueron 10, de 10 nomás uno volvió. Pero los 10 recibieron el milagro, hermanos. Entonces, ¿por qué no podemos concentrarnos o por qué no podemos ser enfáticos en los milagros? No, el enfoque, el énfasis es la palabra predicada, el evangelio de Cristo Jesús para salvación. Y los milagros seguirán el mensaje. Ese es el punto donde los quiero llevar, hermanos. Porque sí, los milagros sí son para hoy, porque hoy hay necesidad, hermano. Y que los milagros no garantizan la salvación de las personas, hermano. Entonces no podemos permitirnos el lujo de sobresaltar más el milagro que el mismo evangelio. Ve cómo las dos alas del cristianismo de hoy entran en un conflicto. Y aparte de entrar en conflicto y en discusiones, en disensiones, los dos están mal. Porque algunos, con tal de forcejear con lo sobrenatural, invalidan la veracidad y la realidad de Dios y el milagro de Dios, haciendo actos que no son no más que un teatro y no el verdadero resultado. Ahora,
Por eso es que estamos buscando avivamiento. Por eso la oración. Por eso estamos clamando a Dios. Porque queremos la visitación de Dios, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que estamos experimentando? Gente que quiere los beneficios de una visitación sin el compromiso de la santidad, de la oración, de la búsqueda de Dios, del arrepentimiento, de la conversión. Porque así es el pueblo, así es la gente, demandante, pero sin el compromiso. Queremos que Dios se mueva, queremos que Dios haga milagros, queremos que Dios se manifieste. Pero usted véngase mañana a la oración. Lléguese, dése una vueltecita mañana. Para que usted vea el clamor del pueblo. Ay, hermano, seguro son como 100 personas. No, somos 6 o 7. No sé si me está entendiendo, hermano. Porque no es una prioridad. Entonces, por ello es que en nuestra ansia exaltamos más el milagro que el mensaje de la salvación, porque hemos perdido la identidad que Dios nos ha querido dar. Pero hermano, volvamos otra vez al texto, volvamos a las escrituras. Debemos de ser expectantes de que Dios va a hacer cosas extraordinarias. Volvamos al mensaje, volvamos, hermanos, al punto donde Dios nos quiere llevar. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Bueno, que la gente conozca a Cristo Jesús. Y habrá gente dura, pero ¿qué les parece si en medio de la predicación del evangelio Dios no solamente salva a una persona, libera a un alcohólico, a un drogadicto, pero levanta a un paralítico, sana un cáncer, le da vista a un ciego? Los milagros, el Señor Jesús los practicó. Eran necesarios, porque tenía que haber una manifestación sobrenatural. El mensaje no es el mensaje común, porque muchas organizaciones, instituciones y religiones tienen un montón de mensajes. Mensajes de esperanza, mensajes de fe. El Islam tiene mensaje de fe. El budismo tiene mensaje de fe. Pero el único que lo respalda con movimiento sobrenatural es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque ese es transformador, porque se cambia, porque se llena, porque se hace cosas extraordinarias y sobrenaturales. Y sí, el enemigo se ha encargado de disfrazarlo y de poner muchas formas de imitación del evangelio, por un lado y por el otro. Pero en medio de tanta imitación y tanta falsedad y tanta gente ambiciosa tratando de hacer negocio del evangelio, siempre hay un pueblo que es buscador de Dios, hermano. Y ese es mi trabajo como pastor, llevar a esta iglesia a que sigamos siendo el pueblo de Dios, hermano. Que no nos vayamos ni a un extremo, ni digamos ya no creemos, somos incrédulos a los milagros. Ni tampoco en el otro lado donde nos enfoquemos en algo equivocado y perdamos la dirección de Dios y el trabajo de Dios y la operación de Dios, hermano. Estas señales seguirán a los que creen, hermanos. Seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Ahora, no seamos expectantes de que todo lo que digamos o declaremos vaya a suceder. Pero sí, Dios va a respaldar. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo he visto gente, le voy a decir algo bien profundo aquí, ahí le va. He visto gente con el don de sanidad en la iglesia. Y he visto a esa misma gente perder el don de sanidad por una decisión equivocada. Y yo cuando hago una evaluación de la iglesia, yo me doy cuenta que Dios nos ha dado un sinnúmero de dones espirituales a la iglesia. Hay gente que tiene el don de fe.
¿Sabe por qué a mí no me hablan para orar por los enfermos? Ya sabe por qué, ¿verdad? Ahora, de vez en cuando Dios aparece y en su misericordia. Pero yo he enviado a otras personas que le digo, hermano, hermana, vaya y visíteme a fulanito y ponga manos. Porque yo he visto el don de sanidad en las manos de muchas personas. Y las he visto también perder ese don de sanidad por una relación, por un acto, por una decisión equívoca que tomaron. Y perdieron la dirección, escondieron el don. Los dones son irrevocables, pero hay veces que se entierran. Amados del Señor, Dios va a seguir haciendo milagros. Dios va a seguir haciendo milagros. Dios responde a las oraciones y al clamor de su pueblo, hermano. Dios aparece. Dios aparece. Entonces, amados del Señor, los milagros son con el fin de respaldar la salvación de las almas. Entonces volvamos a lo que sucedió en ese momento. Se declara de que sí es una persona inválida. 4 expresiones dicen, este está totalmente inválido. Pero dice que los estaba escuchando a ellos. ¿Por dónde viene la fe? Ve como no es por lo que la gente ve, sino por lo que la gente oye. ¿Y de qué está ansiada la gente? Pero no le gusta. Mire, sí sabe. ¿Cuántos me están entendiendo, no? Porque si dicen, se apareció allá, corremos porque queremos ver. Pero no se trata de ver, sino de. Entonces, el inválido escuchó, no vio. Es otra ciudad diferente a la del capítulo 3 de los Hechos, cuando Pedro, que es similar el milagro, completamente similar. Un inválido de por vida, que es levantado de una manera milagrosa. Hay mucha similitud, hermano. Entonces, él oyó. Después que oyó, hay una fijación de vista entre Pablo y el inválido. Ahora, en esa fijación de vista, ahí sí se puede ver. Pero no el milagro, sino la fe. A ver si me puedo explicar aquí. Hay gente que quiere ver para creer. Bíblicamente, primeramente hay que creer. ¿Estamos entendiendo? Hay una gran diferencia, amados, en ese punto. Por eso es que la gente ansía ver. Porque ni siquiera va a tener fe, sino una convicción pasajera nada más. Por eso puede creer a cualquier cosa y a cualquier, discúlpeme la palabra, pelagatos que diga que hace milagros. Y la gente quiere ver. Pero el mover glorioso del Espíritu Santo jamás se va a mover entre los que están ansiados por ver, sino en los que están ansiados por oír su palabra. Porque esa palabra alimenta el alma, fortalece la fe, trae convicción, porque viene acompañada de la unción del Espíritu Santo. Entonces, fijando los ojos, miró que tenía fe para hacer
¿Estás listo? ¿Por qué? Porque ya había oído y porque creyó. Ahora, aquí viene. Entendamos y comprendamos esto. La mujer con el flujo de sangre. La mujer que fue al Señor Jesús y derramó el perfume. En varias ocasiones el Señor Jesús dijo, tu fe te ha, no te dijo sanado, dijo salvado. Porque el propósito sigue siendo el mismo. De nada sirve que seas sanado de tu cuerpo si al último ese cuerpo va a volver a morir y tu alma se va a ir al infierno de todas maneras. ¿Cuál es él? Por ello es que no podemos hacer el enfoque ni el énfasis en la sanidad, sino en la sanidad del alma, que fue lo que Cristo enfatizó y enfocó. Si sanamos el alma, se sana todo, hermano. Y entonces viene el respaldo de lo milagroso y lo sobrenatural. ¿Tenía fe para ser sanado? Y entonces Pablo dijo a gran voz la declaración, porque la declaración debe de existir. Sí podemos declararlo, sí podemos confesarlo, sí podemos decirle, sé sano. Sí podemos orar por los enfermos e imponerles manos, hermanos. Sí debemos de creer que Dios sana. No quiere decir que Dios los va a sanar a todos. Dios tiene su voluntad, su propósito. Dios tiene sus propios misterios. Pero mi trabajo seguirá siendo el mismo: orar por todos los enfermos y pedirle a Dios que Dios los levante y los sane. Así que cuando esté enfermo, hábleme. Yo voy. Ve como no quiere. Qué bueno es el Señor. Porque al último lo más importante no es la sanidad del cuerpo, sino la salvación del alma. Pero mire el ojo cómo busca la sanidad del cuerpo más que la sanidad del alma. Terminemos esto, hermanos. Entonces él, levantando a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y siempre la reacción hermosa, hermanos, lo mismo que en el capítulo 3 de los Hechos. Y él saltó, ¿y qué? Y anduvo. Bendito sea Dios, hermano. ¿Qué le quiero decir con todo esto que le he explicado? Que somos una iglesia que creemos en los milagros, que declaramos los milagros. Ven, amados, que predicamos que Cristo sana, que Cristo salva, que Él viene otra vez, hermanos. Y sí, seremos todavía señalados y criticados pero, hermanos, haber escuchado ese testimonio el domingo para mí fue refrigerio. Fue refrigerio. Y habrá muchos otros que vendrán. Entre ellos, el proyecto. Usted va a ver este año muchos milagros. ¿Va a ver? Ahora, ¿van a tener que suceder? ¿O nos ahogamos? Porque matemáticamente, numéricamente, lógicamente, no hay forma. Termino con esto. Y yo le pregunté a Dios, si ya teníamos todo, y todo estaba en orden, y todo estaba ya set up, dice el gringo. Todo está hecho ya. El plan está definido. Todo está redirigido, todo está ordenado. No tenemos que hacer nada, no más que ya actuar. Y se cae todo. Y se pierde la capacidad económica. Y se pierden muchas otras cosas. Y siguen sucediendo cosas. La gente batalla y lucha y
y vienen problemas, y vienen dificultades, y vienen tropiezos, y vienen abandonos, y vienen un montón de cosas. Y en mi oración, yo cuestiono a Dios. ¿Por qué, Señor? La respuesta seguirá siendo la misma que siempre me ha dado. Bástate de mi gracia. No dependes de la gente, dependes de mí. Entonces, ¿por qué Dios lleva a Moisés a la orilla del mar, en donde no hay salida, está rodeado, y luego le pone atrás un ejército egipcio que vienen a matarlos? Pónganse en esa, pónganse en esas sandalias de Moisés. Un pueblo que le está reclamando, ¿para qué salimos? ¡Qué locura la tuya! Y luego de repente tienen un mar enfrente. Y luego llega la noticia, ya vienen los egipcios. Y vienen enojados. ¿Se va a acabar esto? Ahora, ¿qué hace Moisés? ¿Qué haces tú cuando estás así, hermano? En aprietos. ¿A quién le reclamas? ¿A quién? Pues, ¿y quién fue el que te dijo que salieras de Egipto? Pues fue Dios. ¿Quién te dijo toma este camino? Pues fue Dios. ¿Quién te trajo hasta aquí? Pues fue Dios. Bueno, pues reclámale a él, pues. Entonces va y le dice, Señor, ¿y ahora qué? Y hay algo maravilloso en esa escritura, porque Dios le dice, ¿por qué clamas? Camina, avanza. Qué buena forma de decirlo, ¿no? Avanza, pero ¿para dónde? O sea, pero así es como Dios hace. Dios se mueve en lo sobrenatural, hermano. Y para eso el pueblo necesita fe. La fe mueve montañas. Cuando Cristo habló de la fe, siempre mencionó los montes. ¿Se acuerda de la higuera? Y se sorprendieron los discípulos. Ya me iba a ir, hombre, chihuahua. ¿Y qué le dijeron los discípulos? Señor, qué tremendo, diste la orden y se secó. Mayores cosas harán ustedes. Porque si ustedes se atreven a decirle a este monte, muévete, se moverá. Santo Dios. Ahora, mover una montaña, ¿a qué se refería Dios con eso, hermano? Lo imposible. Entonces Dios tiene que llegar con Moisés, porque tengo que volver con Moisés, porque nos quedamos en, ¿para dónde? Ok, está bien, entonces toma la vara, divide las aguas y cruce. Y después yo llego al entendimiento de que hay una razón por qué le soltó Dios al pueblo egipcio en ejército detrás de ellos. Porque si no viene el ejército, no entran. ¿Cuántos me están entendiendo? Óigame, usted está viendo dos paredes de agua. ¿Aló? Y dicen, métete. Porque en el Nuevo Testamento dice que ese iba a ser el bautismo de ellos. ¿Sí o no? Los que leen la Biblia, los que no, dármanse un rato, no me van a entender. Y Dios tenía que bautizarlos sin mojarlos. Entonces, viene el ejército. ¿No quieres entrar? Pues ahí viene. O te mueres aquí o te mueres acá. No, pues mejor acá. Y dice que cruzaron. De ahí, hermanos, después del cruce viene el cántico. ¿Se recuerda del cántico? Después vendrían otras situaciones adversas, pero el milagro fue hecho. Ahora, ese milagro no garantizó
la perseverancia ni la fe del pueblo. ¿Por qué? Porque después siguieron dudando. Entonces, los milagros no salvan. Los milagros no hacen la fe. Los milagros lo único que hacen es, amados, traen beneficio al que fue sanado, sí. Fe al que fue sanado, fortaleza al que fue sanado, pero traen mucha curiosidad a la gente que le gusta solamente ver. De ahí el por qué a veces Dios no los permite, porque entonces tendríamos un montón de gente amontonada, como sucede en muchos lugares, por una simple curiosidad, un morbo, por ver, pero no han creído. Los testimonios, cuando son reales, se dan cuenta que son poco públicos y poco testificados. Y la gente trata de ignorarlos cuando saben que sí son de Dios. Porque saben que detrás de eso está Dios y que Dios va a demandar el alma, los dones, la dádiva, la generosidad y su gracia preciosa. Les cayó el 20, amados. Creamos en los milagros. Entonces, ¿qué va a pasar este año? Pues va a haber milagros. Y si no hay milagros, se acaba esto. Así, soy el Moisés que está ahí. Y que le estoy diciendo, Señor, ¿y ahora qué? Y Dios dice, avanza. Y yo le digo, Dios está obligado a aparecer o abandonarnos y punto. Y bendito sea Dios, ¿no? O sea, si esto se fracasa y se acaba, pues se acabó ya y punto, ya no como eso. Pero en 31 años que tengo sirviendo a Cristo, jamás nos ha dejado caer. Jamás nos ha faltado. Y siempre ha provisto. El coraje que me da es que espera hasta que el agua esté hasta acá. Entonces, eso es lo único que me da coraje. Que siempre se espera hasta el último. Después de todo el estrés, los desvelos. Y luego Dios me dice, sí, mijo, pero las oraciones también. Nunca había escuchado una oración tan linda como la que hiciste anoche. Ayúdanos, Dios. ¿Ves por qué a veces suceden las cosas, hermano? Todo obra para bien. Dios está en medio de todo asunto, hermano. Entonces, créale en los milagros. Aunque la gente venga y le dice que ya no, usted sígale creyendo. Y no importa que lo juzguen loco, sí, no importa. De todas maneras lo van a criticar. Que lo critiquen por algo. Yo le sigo creyendo a Dios. Y este loco aquí que trae que le sigue creyendo, pues sigue creyendo. Cada vez que se mete al agua se hunde, pero le sigue creyendo. Le vamos a seguir creyendo a Dios en los milagros, hermanos. Amén, amados. Ahora entendemos por qué. Pónganse de pie, vamos a orar, si no, no nos vamos, hermanos. Seguimos aquí toda la noche. Vamos a orar, hermanos.